Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En esta noche vamos a hablar acerca de qué hace el líder previo a la guerra. Estamos en el momento mismo en que la guerra es inminente, el enfrentamiento es inminente, van a tomar la primera ciudad, la ciudad de Jericó, y vemos aquí que Dios hace algo con Josué. Vamos a decir en primer lugar, versículo 13, que en primer lugar el líder está atento a la instrucción de Dios. En segundo lugar, versículo 14, ¿qué hace en segundo lugar el líder cuando está a punto de entrar a la guerra? Cuando está a punto de entrar al enfrentamiento. En segundo lugar, el líder adora a Dios. Y en tercer lugar, el líder obedece ante la santidad de Dios. Hemos visto, hermanos, hasta aquí, que el pueblo de Dios ya está listo para la guerra. El pueblo de Dios está listo porque ya han pasado todos los preparativos espirituales necesarios. El pueblo ha sido circuncidado, han participado de la Pascua también, lo cual es una renovación del pacto y un recordatorio también de la liberación, de la salvación, de la redención. Vimos la semana pasada que el pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Primero, cuando confía en Dios, ¿qué ocurre? Los enemigos no prosperarán. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuándo Dios bendice a su pueblo? Cuando nos comprometemos con Él. Vimos en primer lugar que cuando confiamos en Dios, los enemigos no prosperarán. En segundo lugar, vimos que cuando renovamos nuestro compromiso con Dios, hay bendición en su pueblo. Por eso es tan importante que en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios también, los hermanos, las hermanas, seamos hombres y mujeres de pacto con Dios, un compromiso serio con Dios. Y esas son las personas que Dios realmente usa, las personas que hacen pacto, las personas comprometidas con Dios. Y en último lugar también vimos que cuando recordamos la obra de Dios hay valentía en el pueblo. Recuerda que el pueblo de Dios estaba acampando en territorio enemigo, ahí estaban, habían celebrado la Pascua, y eso ¿qué produce en el pueblo de Dios? Valentía para enfrentar lo que se viene. Hoy entonces ya estamos entrando en la etapa del libro en el cual el pueblo de Dios ya va a entrar para conquistar la tierra. Recuerda que Dios se la prometió allá en Génesis a Abraham y su descendencia. ¿Por qué es tan importante? Porque del linaje de Israel va a venir el Mesías libertador. Unos siglos más tarde, en Belén de Judea, iba a nacer el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios retorne a la tierra, tome la tierra, se instale, porque de él va a salir el Señor Jesucristo, el Mesías. Así que vamos a ver qué hace previo, a punto de entrar a la guerra, el líder. Y esto se aplica también a cualquier creyente, a cualquiera de nosotros. Se aplica a la iglesia, también lo podemos aplicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a los problemas, a las dificultades? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nosotros ponemos ahí atención al versículo 13, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a la instrucción de Dios. ¿Recuerda el Señor Jesucristo cuando estaba con los apóstoles y le dice a los apóstoles que velen con Él, que estén con Él en una actitud de alerta? Pero los apóstoles no podían y se quedaban dormidos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos a punto de un enfrentamiento, cuando estamos a punto de dar el paso, cuando estamos a punto de una guerra en lo espiritual, o en la vida, o en la familia, lo primero, estar atento a lo que el Señor nos va a decir.
Y el Señor solo habla a través de su palabra, atento a la instrucción de la palabra. En el caso de Josué, como líder del ejército de Israel, él está atento. Él está atento y mire lo que dice. Estando Josué cerca de Jericó, ya están a punto de entrar a la ciudad que tienen que tomar, porque Jericó es la primera ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir eso? La primera ciudad amurallada, rodeada con muro, y que tienen que tomarla para empezar a avanzar y tomar la tierra que es de ellos, dada por Dios. Estaba cerca de Jericó y alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Todos sabemos de quién viene esta persona, ¿cierto? Viene directamente de parte de Dios. Y no es esto un cumplimiento de lo que el Señor le había dicho anteriormente. Yo estaré contigo, no te desampararé, ¿lo recuerdan? No te podrán hacer frente, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y aquí está la misma presencia de Dios, como vamos a ver a continuación, acompañando a Josué con una espada en la mano. A pesar de eso, Josué está tan atento que no reconoce que es la presencia misma de Dios con él y le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Como vimos anteriormente, la fe del creyente es una fe precavida. Josué está tan atento que él incluso no sabe que esta persona que se le aparece con una espada en la mano es la presencia de Dios mismo con él, acompañándole. Es interesante que el Señor Jesucristo en Mateo 12:30 dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Un principio, ¿no? Así que esta persona que aparece está con el pueblo de Dios. Está con Josué. Así que en primer lugar, lo que vemos aquí es que antes de entrar a la guerra, antes del inminente enfrentamiento, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe estar atento a la instrucción de Dios. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles, ¿estamos atentos a la instrucción de Dios? ¿O llegamos y hablamos? ¿O llegamos y actuamos? Sin consultarle a nadie, menos a Dios. Josué estaba atento, y tan atento que cuando aparece de la presencia misma de Dios, él pregunta, ¿eres de los nuestros? Estar atento a la instrucción. En segundo lugar, versículo 14, el líder, para tener un buen enfrentamiento, para poder tomar una buena decisión, no solamente primero está atento a la instrucción de Dios, no solo está atento a que la presencia de Dios sea la que le guíe en su vida, sino que también en segundo lugar es un hombre, una mujer que está continuamente en adoración al Señor y que está listo a adorar al Señor. ¿Qué significa adorar al Señor? Aquí lo vamos a ver. Versículo 14. Él respondió, el varón con la espada desenvainada. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué significa adorar? Significa reconocer que Él es Dios y que yo soy su siervo. Eso significa básicamente adorar. Señor, tú eres Dios, yo soy tu siervo, yo soy tu servidor, yo soy tu esclavo. Un siervo no es solamente alguien que trabaja haciendo algo. Un siervo no es solamente alguien que ha sido comprado por una familia y que hace un trabajo, digámoslo así, en forma obligatoria. En nuestro caso, nosotros fuimos comprados del pecado para ser de Dios, pero nosotros no le servimos por obligación, le servimos por amor, que es diferente. Y somos propiedad de Dios. Eso significa ser un siervo de Dios. No nomás alguien que hace un trabajo por obligación, no, lo hacemos por amor y le pertenecemos a Dios. Esa es la verdadera adoración, reconocer que Él es Dios y que yo soy su siervo. Muchas veces podemos tener el concepto contrario, ¿no? Yo quiero que me sirvan. Un Dios que me sirve. En muchos ambientes se está hablando así. Se le exige a Dios.
se le pide a Dios una super fe. Señor, yo declaro tal y tal cosa. ¿Ha visto eso? Eso no es la verdadera adoración. La verdadera adoración dice, si es tu voluntad, Señor. ¿Quién es este príncipe del ejército de Jehová? Esta es una de las cosas más interesantes, porque este personaje recibe la adoración de Josué. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías, Jehová hablando dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Cuando alguien trató de adorar al apóstol Pedro, recuerdan allí en el libro de los Hechos, le dice, levántate, no me adores, yo soy un consiervo tuyo. Pero esta persona que se identifica como el príncipe del ejército de Jehová, recibe la adoración y no se la niega. No le dice no me adores. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este ser? Vámonos a Génesis 18, verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entre ellos estaba, dice el versículo 1, Jehová. Jehová en forma como de hombre, en forma de varón. Si nosotros nos vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos un ángel diferente, que cuando Juan quiere adorarlo, el ángel le dice, no me adores. ¿Se fijan? Este es un ángel diferente. Pero el que aparece aquí en Josué capítulo 5 permite la adoración. Incluso permite que le llame Señor. ¿Qué más podemos decir acerca de este ángel? Si usted me acompaña ahora a Éxodo capítulo 23, vamos a ver que este mismo ángel que encabeza los ejércitos de Dios cuidó también al pueblo de Israel en el desierto. Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es muy posible que en este caso, lo que tenemos aquí es una teofanía. Teofanía es una forma griega para decir una aparición visible de Dios. Porque si Dios no permite que ningún otro sea adorado como Dios, pero este ser que aparece es adorado igual que Dios y se le llama Señor, entonces es muy probable que se trata de una aparición misma de Dios en forma física. Si usted vuelve una vez más a Génesis capítulo 18 y leemos el versículo 33, dice, luego de que estos hombres aparecieron, uno de ellos, ¿recuerda? Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Interesante, este ángel. ¿Quién es este ángel? Si nosotros avanzamos un poco más, ahora a Génesis capítulo 22, verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Nuevamente aparece este ángel.
versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjese cómo le habla, como temes a Dios, y luego le dice, y no me has rehusado a mí. Es como que hablar a Dios y al mismo tiempo él se identifica como Dios. Estamos en el libro de Josué, y si ahora usted avanza al libro de Jueces, Jueces, capítulo 13, es el libro que viene a continuación de Josué. Jueces 13, versículo 22, también aparece. Jueces 13, y vamos a leer el 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque ¿a quién hemos visto? Porque a Dios hemos visto. Así que es un poco difícil determinar esto, pero muchos son de la opinión de que esta aparición divina en el Antiguo Testamento es una previa aparición del Señor Jesucristo preencarnado. Eso es lo que una gran mayoría de estudiosos bíblicos opinan acerca del ángel de Jehová. Pues se le trata como Dios, se le llama Dios y se le adora, lo cual de ninguna manera se puede hacer a otro ser a menos que sea Dios mismo. Y como Dios mismo, la primera persona de la Trinidad, no puede ser visto, ni nadie le va a ver jamás, la única silueta, por decir así, la única forma de ver a Dios como persona misma es en la segunda persona de la Trinidad. Por esa razón es que son muchos quienes opinan que es una aparición preencarnada de el Señor Jesucristo. En Números, capítulo 22 también, esta va a ser la última cita que vamos a ver, Números 22, aquí una vez más vemos a esta persona divina que una vez más tiene la espada desenvainada en la mano. Números 22, versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y usted puede seguir leyendo el relato allí. Otra vez, el ángel de Jehová que aparece con una espada en su mano. Así que lo que tenemos aquí en Josué, capítulo 5, si somos o no de la opinión de que es el Señor Jesucristo mismo en una aparición preencarnada o no, tenemos que decir que es una aparición misma de Dios con Josué, animándole a que vaya adelante a la batalla. ¿Y Josué cómo responde? Con adoración a Dios. Mi opinión personal, uniéndome a muchos que también opinan así, es que sí, es el Señor Jesucristo preencarnado, puesto que es el único que toma forma humana, forma física, para poder ser visto. Dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Postrado le adoró. Así que en segundo lugar vamos a decir que el líder, luego de que está previo a la guerra, lo que hace es que está adorando al Señor. Vemos hasta aquí entonces en primer lugar que previo a la guerra, previo al enfrentamiento, el líder de Dios debe estar atento a la instrucción de Dios. En segundo lugar, debe estar adorando a Dios, reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos solamente sus siervos. Y que si algo va a pasar, va a ser porque Él tiene las fuerzas, es porque Él tiene el poder y no nosotros. En último lugar, versículo 15. El líder obedece ante la santidad de Dios. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Ante la santidad de Dios hemos visto las diferentes reacciones, ¿cierto?, que han tenido diferentes personas a través de la Biblia. La mayoría de ellos reaccionan con mucho temor. Otros se tiran al suelo, ¿cierto?, y sienten que han muerto.
o que están como muertos. ¿Recuerdan a Isaías? Ahí en Isaías capítulo 6, o a Juan en el libro de Apocalipsis. Siempre cuando están ante la presencia de Dios, ¿qué ocurre? Hay como un sentimiento, ¿cierto?, traumático por ver a Dios. Lo mismo ocurre en el libro de Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Mire cómo se repite lo mismo con el líder anterior, con Moisés. Otra vez el ángel de Jehová aparece y le hace la misma petición. Y todos sabemos, ¿cierto?, que es Dios mismo llamando a Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, Éxodo 3:1, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios. ¿Quién es? ¿Es Dios o el ángel? ¿Se fijan que son la misma persona? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo mismo ocurre aquí, ¿se fija? La misma petición, lugar santo, quita el calzado de tus pies, tierra santa es. Y Josué, obedientemente ante la santidad de Dios, se quita el calzado. Los pies son la parte del cuerpo humano que está continuamente en contacto con la tierra. Lo que nos recuerdan los pies es que somos seres creados, es que somos criaturas, que caminamos sobre la faz de la tierra, que fuimos sacados, ¿cierto?, del polvo de la tierra. Y Dios siempre, cuando le pidió entonces a Josué y a Moisés que se quiten de sus pies el calzado, para que recuerden que ellos son criaturas creadas por Dios y que Él es Dios. Así que, hermanos amados, hasta aquí podemos ver que cuando estamos previos a entrar a la guerra, cuando estamos previos a entrar a una decisión, a un problema, enfrentar un problema, ¿qué hace el hombre y la mujer de Dios? En primer lugar, atento a la instrucción de Dios, está en una actitud de adoración a Dios, reconociendo que solo Dios es el que puede obrar, y finalmente en una actitud de obediencia ante la santidad de Dios. Para los líderes, que somos nosotros, para los líderes como Josué, el líder está atento a la instrucción de Dios, en el sentido de que Dios debe ser a través de la palabra quien le guía en las decisiones que tiene que tomar como líder, aplicándolo aquí a la iglesia. En segundo lugar, los líderes deben ser por sobre todo personas de adoración. Hombres y mujeres que reconocen por sobre todo que son siervos, no personas que tienen una actitud de cliente en la iglesia o de que los sirvan. Por el contrario, el líder es por sobre todas las cosas un siervo. Y ese es el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? En Filipenses capítulo 2. Él se humilló como siervo hasta lo más bajo. En Juan capítulo 13 también se nos presenta el más grande ejemplo de servicio, cuando le lavó los pies a los discípulos. Eso lo hacía el esclavo de la casa, el criado de la casa. Cuando llegaban las visitas, él iba y limpiaba, lavaba los pies de las visitas y de las personas que llegaban a la casa. El Señor Jesucristo siempre dio ese ejemplo. Y eso lo debemos hacer nosotros también, los líderes, una actitud de servicio. Y finalmente, ante un Dios santo, la actitud del líder debe ser de completa obediencia a Dios. Y cuando entremos al capítulo 6, el Señor permite la próxima semana, veremos que el pueblo ganó la batalla. ¿Cuándo ganamos las batallas? Cuando nos sometemos a Dios, a su instrucción, cuando le adoramos y cuando le obedecemos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.